En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos ante el icono de Pentecostés, como pone la inscripción aquí arriba. Es un icono que le tengo mucho cariño porque ha sido un icono que ha recorrido toda la diócesis, desde el secretariado diocesano de grupos de oración y de espiritualidad, pues se nos ocurrió de que este icono, el icono de la comunión, para que orásemos por la comunión en nuestra iglesia diocesana. Entonces este icono ha estado en Ceuta, ha estado por el campo de Gibraltar, por la bahía, por las Andas, por muchas parroquias, y pasaba de una parroquia a otra y se tenía una oración comunitaria donde se oraba por la comunión en nuestra iglesia diocesana. Este es el icono de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, el día en que nace la Iglesia, es el momento en el que se patentiza el verdadero significado de la cruz y la resurrección de Cristo, en el que una nueva humanidad recobra su comunión con Dios. Por eso es una llamada a un nacimiento de nuevo. En Pentecostés comienza el tiempo del Espíritu. Es la respuesta del Padre a la invocación del Hijo cuando el Hijo asciende a los cielos, y esa ascensión a los cielos es la invocación, como la epíclesis, cuando con las manos el sacerdote hace así con las dos manos para que venga el Espíritu. Pues cuando asciende Jesús es la epíclesis, o sea que viene el Espíritu Santo para que el cuerpo y la sangre y para que se transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La fiesta de Pentecostés es a los 50 días de la Pascua de Resurrección y es una de las fiestas más antiguas del calendario litúrgico. Al cumplirse Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y esto es lo que representa el icono. Es un momento en que el iconógrafo quiere plasmar y transmitir como una catequesis que muestra el misterio de lo divino y al mismo tiempo la comunión de la Iglesia. Tiene una composición abierta y sitúa el acontecimiento sobre una amplia escena elevada a la cámara alta o el piso superior. Ese piso superior está como estirado hacia el cielo, hacia la fuente eterna, de donde parten las lenguas de fuego. Como podemos ver, son 12 lenguas aquí, son como rayos, y una especial que es sobre la Virgen, donde símbolo del Espíritu Santo. También dicho piso superior se abre hacia abajo sobre un arco negro, que lo vemos, el arco negro, donde aparece un prisionero vestido de rey. Y se da un contraste entre estos dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo del cielo y el mundo de la tierra. El icono de Pentecostés es símbolo de la comunión y de la misión. Es una fuerte llamada a crear comunión. Nos presenta el misterio de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es, como se ve en el icono, la comunión de las personas y su unidad por la acción del Espíritu Santo. Y también aparece la Iglesia como templo o cenáculo, comunidad orante, receptora de la palabra y del don del Espíritu, que responde con la alabanza, la intercesión, la súplica,
para que todos reciban el don de la unidad. El don de la unidad. En este icono de Pentecostés nos llama la atención de que ya no está Jesús. La nube que se lo llevó al cielo oculta su vista a nuestros ojos, pero no su presencia, pues Él dijo que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso Jesús está allí donde se reúne su cuerpo místico, que es la Iglesia. Allí Él se hace presente. La lámpara que ilumina este icono son 2 textos muy importantes. Uno, el momento, el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, y de Hechos 2, 1 al 4, y también el otro texto que estaban los 12 con María y juntos perseveraban en la oración. Ahora escucharemos estos 2 textos que iluminan el icono. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que dividiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Pasamos ahora a ir viendo los elementos de este icono. Primero destaca en una perspectiva inversa, donde la figura más grande es la Virgen, San Pedro y San Pablo, que ahora lo explicaremos, y cómo las más pequeñas son las que están cerca, que generalmente es al revés se ve. Las personas más grandes se ven las que están más cerca, pero aquí en el icono es al revés, porque siempre se utiliza la perspectiva inversa. Y está como es precioso colocar a la Madre de la Iglesia, a la Virgen María, en el centro de la Asamblea Apostólica. María será en medio de los discípulos del Señor como un cofre que encierra todos los recuerdos más íntimos de las palabras y de los gestos de Jesús. María es un cofre abierto donde se va descubriendo todos los secretos de la vida de Jesús, lo que Jesús va revelando a la Iglesia. Todo eso estaba en el corazón de María, y ella nos abre como ese cofre que es ella, para que vayamos a lo largo de nuestra vida conociendo cada vez más al Señor. Se halla la figura de la Virgen, se halla en los iconos en los primeros siglos. Después hay una ausencia de representación con la Virgen, y hasta el siglo XVI es cuando hay de nuevo un ascenso del culto mariano en la iconografía bizantina. Pero hasta el siglo, los primeros siglos, hasta el sexto,
se representa, después ya se deja de representar a la Virgen, entonces se vería como ese trono ahí vacío, como un hueco vacío, que ahora lo explicaremos. Hay razones para la presencia, donde las manos de la Virgen son las únicas manos, están en una posición orante, que es la fidelidad al relato de los Hechos de los Apóstoles, indicando que María estaba en la estancia superior, que juntos oraban. Es ella la que anima a la oración, es ella la que nos enseña a orar, ella es maestra de oración. Y también que al desarrollarse el acontecimiento sobre el monte Sión en Jerusalén, ella es la hija de Sión, donde tenía la Virgen su morada. Se quiso hacer figurar entre los mismos apóstoles, por eso ella es llamada la hija de Sión. Y luego aparece la ausencia, o sea, cuando en la representación no se coloca la Virgen. Hay dos formas de representarla, con la Virgen y sin la Virgen. Cuando no se representa a la Virgen, también tiene su significado. Como María fue concebida sin pecado y habiendo ella concebido por obra del Espíritu Santo, su persona estaba ya transformada por el mismo Espíritu. Una segunda efusión del Espíritu es innecesaria, ya que ella es la Theotokos, la Madre de Dios, y la llena de gracia. El hueco de María es un espacio vacante en espera de la segunda venida del Salvador, o espacio para la presencia invisible de la cabeza de la Iglesia, Cristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ese ven Señor Jesús, ese grito de la Iglesia representaría cuando esperando la segunda venida, y el icono como expectante, todos los que la figuran los apóstoles, expectantes esperando la segunda venida del Salvador. Y vamos a ver ahora los 12 apóstoles. Son 12 apóstoles que los vemos en un estado de armonía y de comunión. El icono representa la unidad de la Iglesia. Unidad que es imposible realizarla sin el Espíritu Santo. Cuando una iglesia se pone en oración, enseguida se crea en el silencio y en la oración, actúa el Espíritu que viene a orar en nosotros, y el Espíritu crea la comunión. Por eso la comunión es don de Dios, pero hace falta orarlo, pedirlo, esa comunión, en cualquier comunidad, en cualquier parroquia, en la iglesia diocesana. Orar por la comunión en la iglesia, y es el Espíritu el que hace posible esa comunión. Vemos también que ahí está la Virgen y teóricamente son los 12 apóstoles, pero sabemos que serían los 11, pero aquí no se quiere representar la realidad histórica. Varios de los apóstoles que estuvieron reunidos realmente el día de Pentecostés son reemplazados ahora por San Pablo, que lo vemos a la derecha, enfrente está San Pedro. San Pablo a la derecha, que no estaba en el día de Pentecostés. Y San Pablo es, por eso se va a representar la parte de la derecha, San Pablo evangelizador de los gentiles, y la parte izquierda, San Pedro evangelizador del mundo judío. Pablo es apóstol de los gentiles. Es subrayado porque él vio con mayor claridad que los demás que nadie está excluido de la iglesia,
que la Iglesia debe de acoger a todos para evangelizar a todos, para llevar la buena noticia a todos. Y destaca también la figura de Pedro, pues fue quien comprendió que Jesús no era simplemente un gran rabino o un líder o un profeta, sino que era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. De los 12, 5 de ellos vemos que tienen un libro en sus manos, que son los evangelistas y San Pablo. San Pablo, ¿cuál va a ser su libro? Pues las cartas de San Pablo. Otros que tienen un rollo, tienen el rollo o el rótulo, un pergamino en sus manos. El rótulo simboliza la predicación o el ministerio docente de los apóstoles, mientras que el libro es el contenido de la predicación. Por eso van a estar ahí representados, ahora diremos quiénes son, los 4 evangelistas y San Pablo, que llevará el libro de las cartas. En el hemiciclo izquierdo, después del puesto vacante o de María, está San Pedro con su pergamino enrollado, a cuyo lado están Mateo y Marcos, los 2 evangelistas que llevan su evangelio en las manos. Y seguidamente de Marcos va a estar la presencia de Tomás, Andrés y Judas Tadeo. El hemiciclo derecho reconocemos primero San Pablo. Enseguida nos vamos a dar cuenta que evangelista hay ahí sin barba. El más joven, el discípulo amado, ¿no? El del Evangelio de San Juan. Entonces, representado así, de esta manera, y seguido de San Lucas. Cada uno tiene su libro en las manos. Los libros sagrados señalan el camino de la santidad que ha de seguir la Iglesia. Los siguientes apóstoles van a ser Santiago el Mayor, Bartolomé y Felipe. De esta manera se quiere representar, pues, como la Iglesia con sus 2 grandes columnas y también la Virgen María en el centro como madre de la Iglesia, se quiere representar el cenáculo en el piso superior. Y son todos hombres llenos del Espíritu. Podemos ver las miradas y los rostros. De los que aparecen en el icono tiene un cierto color dorado, como la sombra del oro, como hombres que están participando de la visión de Dios, como hombres a los que se le ha caído el velo que le impedía comprender y entender. Se han abierto a la acción del Espíritu, han abierto su corazón al Espíritu, se han llenado de Él y han quedado iluminados y habitados por un amor muy grande que les impulsa a la misión, pero desde una iglesia en comunión, para lanzarse a la misión. Sus cabellos se vuelven luminosos, son cabellos que recuerdan el rostro de Moisés cuando baja del Sinaí. Son hombres transfigurados por el Espíritu Santo, hombres que en un instante se han rendido y han nacido de nuevo y han entrado a formar parte de la Jerusalén que ha bajado del cielo. Son hombres nuevos que, sin importarles la vida, ni el día ni la noche, si hay amenazas de muerte o no, si las cosas le van a favor o en contra, son capaces de salir a anunciar con toda la fuerza a Cristo resucitado y con todo el coraje evangélico, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. También vemos en esas miradas, es curioso porque como San Pablo está mirando hacia el lado izquierdo
y San Pedro hacia el lado derecho. Las miradas, cada uno mirando para un lado, para otro, otro hacia atrás, o sea, es como decir, están mirando al mundo, a todo el mundo que hay que evangelizar. O sea, es un sentido, una mirada universal, con un amor universal, que hay que llegar a todos, que hay que anunciar el Evangelio a todos. El sentido de la misión universal de la Iglesia, recogido en las miradas. Después se ve, ya sean los evangelistas o los apóstoles, en un lado sostienen el pergamino o el libro y las otras manos bendiciendo. Qué importante es que cada apóstol siempre esté bendiciendo a los demás. Pero es la bendición del amor de Dios, la bendición de Dios para los demás, del amor de Dios para los demás, de la paz de Dios para los demás, de la verdad que viene de Dios para los demás, de la justicia que viene de Dios para los demás, de la misericordia de Dios para los demás. Una bendición. Y vemos una figura un poco enigmática que aparece en la parte inferior. Vemos primero la sala superior, donde tiene lugar el acontecimiento, abierta hacia el cielo, tampoco está cerrada hacia abajo, donde aparece ese anciano prisionero de lo que parece una gruta carcelaria. El fondo oscuro de la caverna en la iconografía representa el pecado, la muerte, esas tinieblas y sombras de muerte de la que habla el cántico del Benedicto. Es un mundo en tinieblas. En esa oscura gruta, con su dintel en el centro de la herradura de caballo, aparece ese anciano vestido de rey, con un blanco lienzo en sus manos, que en algunas representaciones hay 12 títulos, que simboliza la predicación apostólica, los 12 apóstoles en misión. El anciano está representado como se solía representar al rey David y simboliza a todos los muchos profetas y justos que desearon ver lo que ven vuestros ojos y no lo vieron, y oír lo que oyen vuestros oídos y no lo oyeron, como dijo Jesús a sus discípulos. Algunos identifican esta figura misteriosa, esta figura con el Rey Cosmos, símbolo de todas las personas en tiniebla que esperan la iluminación del Evangelio, la luz que viene de Cristo. Es como un mundo expectante que espera ser iluminado porque vive en la oscuridad y en las tinieblas. En definitiva, se trata del mundo, mejor dicho, del cosmos, del universo, que debe recibir la redención a través de la Iglesia. Este anciano rey representa al conjunto de los imperios de la época o de los mundos creados. De aquí surge la pregunta: ¿qué haces para que el Evangelio llegue a todos, incluso a los que te parecen que lo podrían rechazar? El icono te manda a la misión. ¿Qué haces tú para llevar el Evangelio a tanta gente que no lo conoce, que no conocen a Cristo? ¿Qué haces tú? Ahora nos vamos a centrar en las lenguas de fuego o una llama de fuego. Aquí está representado en ese semicírculo central que representa el cielo con las 12 rayos que
serían como las lenguas de fuego. En otros iconos se coloca la llama de fuego, se coloca encima de cada cabeza. Como han recibido ya el Espíritu Santo, ya participan de la santidad de Dios. Por eso todos van a llevar una aureola. ¿Quién no lleva la aureola de santidad? Pues el Rey Cosmos. Pero los apóstoles sí, porque sobre ellos ha venido el Espíritu Santo. De ese círculo que representa el cielo, significa ese semicírculo donde se ve el blanco, el círculo que marca el exterior blanco, que es la luz de Cristo. En ese ese conocimiento para alcanzar la luz, por donde tenemos que pasar, por la oscuridad, la noche oscura del alma para alcanzar el cielo, la noche oscura del alma donde no entendemos muchas cosas, después la niebla o la confusión, los otros dos tonos, los otros dos colores, y el blanco es la luz de Cristo. Son los grados de conocimiento para llegar a la santidad de vida, a la plenitud de la santidad y participar de la gloria del cielo. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, rebajándose a la figura de una pequeña llama de fuego que cambia nuestra realidad de pecadores en hombres de Dios. El Espíritu Santo cambia nuestra esencia, viene a producir un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento a la santidad. Es lo que dice Jesús a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer al Espíritu Santo. Y quien tiene el Espíritu Santo vive en el camino de la santidad de vida. Vemos en el fondo dos edificios, dos casas que están abiertas en lo más alto, es decir, allí donde proceden las lenguas de fuego representadas en el celeste semicírculo del que parten los 12 rayos, y uno central tripartito, que es el símbolo del Espíritu Santo. En algunos se puede colocar en esos 3 rayos, en el centro, una pequeña paloma, símbolo también del Espíritu Santo. Esos dos edificios representan el mundo judío y el gentil. Lo hemos estado explicando antes. Y esas dos ventanas, o sea, si San Pablo está a la derecha, pues San Pablo es el que predica en la parte de la derecha, San Pedro la parte de la izquierda. San Pablo abre el Evangelio para los paganos y los gentiles, y San Pedro para el mundo judío. Pero aparecen, si veis, dos ventanas en cada edificio, una ventana oscura con el fondo negro. Son dos ventanas que hacen referencia a la interioridad. Y también a veces, o sea, cómo ese evangelio tiene que penetrar en lo hondo del corazón, en la interioridad, y algunas veces sin comprender muchas cosas, pero después más adelante sí se comprende. Y hay otros iconos donde a veces están unidos los dos edificios por un gran telón rojo que es símbolo de la protección divina. O sea, cómo que Dios protege a su iglesia para que viva ese misterio de comunión.
Y ahora pasamos al estrado. Cubren los espacios laterales 2 casas con un cierto aspecto de torreones y los 12 aparecen sentados en un banco en forma de herradura de caballo. La nave de la iglesia, en cuyo centro está situado el bema, con B, bema, es pues Jerusalén, el mundo, la tierra entera. En las iglesias sirias o Caldea, el Abón o Bema se encuentra en el centro de la iglesia. Y se trata de una tribuna con forma de herradura colocada en el centro de la iglesia frente al ábside y el santuario en el que se halla el altar. Sobre dicho bema se desarrolla la liturgia de la palabra, el anuncio a Jerusalén y al mundo. Y ahí tomaban asiento los celebrantes. O sea, como vemos, es toda una liturgia lo que se está celebrando en este Pentecostés. Es un momento de celebración litúrgica de la efusión del Espíritu Santo. Como síntesis o rasgos de esta fuente espiritual del icono, el icono de Pentecostés normalmente está formado por 2 grupos de apóstoles encabezados por Pedro y Pablo, las columnas de la iglesia. Es un icono litúrgico, donde los apóstoles están reunidos para una celebración litúrgica o concelebración, preparados para la segunda venida de Cristo, o en torno a la figura de la Virgen María como Madre de la Iglesia. Dicha presencia de Pedro y Pablo subraya la presencia de toda la Iglesia en espera del Espíritu Santo. ¿Qué puede ser de un evangelizador sin el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sobre los 2 edificios laterales a veces aparece, como hemos dicho, un extenso velo rojo que cubre toda la escena terrestre. Significa la protección divina que la Iglesia goza para permanecer en la unidad, la comunión y la verdad. Segura de que el poder del infierno no la derrotará. Y es importante el permanecer y pertenecer, para permanecer en Cristo, para pertenecer a Cristo. Permanecer en la comunión de la Iglesia para pertenecer a Cristo, porque la cabeza está unida a sus miembros, al cuerpo místico. Sin esa unidad, sin esa comunión, entonces se crean iglesias pero que no tienen a Cristo como cabeza. Por eso muchas veces la iglesia se divide. Cuando no hay comunión hay división. Por eso todo este icono es una llamada a la comunión. Y podríamos decir la comunión en la familia, en la iglesia doméstica, la comunión en la parroquia, la comunión en la iglesia diocesana, la comunión en los arciprestazgos, la comunión en toda la iglesia universal. Nos encontramos también ante el icono de la fraternidad, que comienza a nacer en la conversión del corazón, que siempre se está actualizando en 1000 gestos de amor, lo que ya sentimos y creemos en las relaciones humanas. También Dios nos ha elegido para que seamos antorcha encendida, luz de hermanos que resplandecen por su amor. Mostramos no nuestro amor, sino el amor de Dios en nosotros hacia los demás. No se trata de mi amor, sino de mostrar el amor de Dios, que es un amor sin medida, sin condiciones, un amor también misericordioso. Y también este icono donde María, la mujer orante,
nos va a decir que la oración crea comunidad y que no hay comunión sin oración. Decía Benedicto XVI, cuando era cardenal, en uno de sus escritos, en un libro, La fiesta de la fe, él escribía: ¿cómo aprender a rezar? La contestación es clara: rezando con otros. ¿Cómo aprender a rezar? Rezando con otros. Rezar siempre incluye un con. Aislado y en solitario no se puede rezar a Dios. El aislamiento, la pérdida del con fundamental es una raíz clave de la falta de oración. Por eso siempre he dicho que la oración comunitaria sostiene a la personal y la personal a la comunitaria. No es un aislamiento yo con Dios y Dios conmigo, porque entonces sería un angelicalismo o espiritualismo. No, es una oración, la oración de Dios, que es la oración del Espíritu en nosotros. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Pero también es el icono que nos muestra la Iglesia como familia de Dios en comunión y en misión. Vemos el ambiente orante, el ambiente de bendición, el ambiente de comunión, de unidad y de deseo de evangelizar. Terminamos esta lectura de este icono de Pentecostés con esta oración. Pentecostés, soplo de Dios. Quisiera subir al cenáculo, quisiera alcanzar el cielo, quisiera sentir el fuego del amor. Oh Santo Espíritu, derramado en cada corazón. Es María, Madre de todo consuelo, Madre en oración, que ha reunido a los apóstoles para sentarse a la mesa y llevarlos a la contemplación. Allí en lo alto somos convocados, allí, en la fiesta de Pentecostés, arde el amor, para ser enviados al mundo todos los que amamos a Cristo nuestro Señor. Pentecostés, soplo de Dios, aire de Dios, que nos hace iglesia con un solo corazón, el Espíritu nos envía a la misión. Amén. Y ahora os doy la bendición para que abráis el corazón de par en par al Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Por el bautismo somos templo del Espíritu. No seamos menos. Ofrezcamos nuestra vida y que toda nuestra vida sea movida por el Espíritu Santo. No hagamos las cosas nunca a solas, siempre movido por el Espíritu, y déjate llevar por el Espíritu para anunciar el Evangelio a los demás. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Amén. El Espíritu os conceda la alegría y la paz y el amor que son frutos de una vida en Él. Demos gracias a Dios.